Eucha hiukanas, nasayues lesque huewet, napa, hacha, huacaste, huehuen. Soy del País Vasco y estoy acá, en el territorio NASA, colaborando en una capacitación. La capacitación tenía como objetivo preparar dinamizadores para la alfabetización, formar a dinamizadores nuevos para que puedan ser capaces de llevar un curso de alfabetización con aquellos NASA, hablantes del Nasayuhue, que quieran aprender, reforzar su oralidad, pero también aprender la escritura del Nasayuhue. Lo que se ha hecho en esta capacitación han sido fundamentalmente dos cuestiones. Una es presentar la guía del dinamizador o la guía del profesor de alfabetización, con el objetivo de que se refuerce la oralidad, pero también se inicien en la escritura los nashablantes que no sepan escribir todavía o que tengan muy pocos conocimientos de la escritura en Nasayuhue. Para ello se ha pretendido formar a una serie de futuros dinamizadores. La primera cuestión de la que se ha hablado se ha presentado la guía del dinamizador de alfabetización. La guía, además de tener unas cuestiones metodológicas, unos principios metodológicos de cómo aplicarla, tiene fundamentalmente como 3 caminos o 3 secciones importantes con 28 temas distintos. En cada tema siempre se desarrollan 2 cuestiones que son aspectos relacionados con la cultura NASA y ejercicios relacionados con la escritura del Nasayuhue. Se presentaron las 3 secciones distintas y también los 28 temas que se van a desarrollar. Se supone que con esto pues el dinamizador va a cubrir 30 sesiones de clases, 30 sesiones de 4 horas por semana o 4 horas una sesión cada semana. Además de presentar la guía de alfabetización, la segunda cuestión importante fue hablar sobre la escritura, pues porque realmente hasta ahora se ha escrito muy poco en Nasayuhue, han escrito muy pocas personas, entonces lo que se pretende es reforzar la escritura e iniciar el camino de la escritura para aquel que no lo tenga y reforzarlo también en el caso de los dinamizadores que se supone que ya han hecho un curso de alfabetización básica. Se pretende reforzar la escritura, se pretende llevar el Nasayuhue a la escritura para reforzar la oralidad. Lo más importante en una lengua es la oralidad, pero si queremos que esa lengua se refuerce, que tenga una vitalidad y que esté presente en nuestra sociedad, en la sociedad NASA, en la sociedad de ustedes, evidentemente también hay que llevarla a otros espacios en los que hasta ahora no ha estado presente, como son las escuelas, como son la administración, los centros de salud, los centros sociales, los centros de diversión, etcétera, ¿no? Y para ello, para llevar a algunos de estos centros es necesaria la escritura, para llevar a la administración, para llevar a la escuela es fundamental escribir el Nasayuhue, ¿no? Y cuando escribimos en Nasayuhue, pues la primera cuestión con la que nos enfrentamos es que el Nasayuhue tiene variedades, como todas las lenguas. Las variedades generalmente son orales y las variedades lo que hacen es, de alguna forma, enriquecer la lengua. Por lo tanto, las variedades orales han de mantenerse siempre. La cuestión es que en la escritura pues debemos de alguna forma intentar escribir de un modo concreto todos, del mismo modo, aunque lo leamos de forma distinta y aunque lo hablemos de forma distinta. Es decir, que aunque yo, por ejemplo, escriba kiwe, nosotros podamos leerlo chiwe, pero que sepamos que la forma que hemos optado por escribir pues es kiwe. Bueno, entonces el ejercicio respecto a la escritura que hemos hecho ha sido, además de hablar de que la oralidad es el fundamento de la lengua y que la escritura es un apoyo para reforzar la lengua, para revitalizarla, hemos hecho una reflexión sobre cuál es la estructura del Nasayuhue, es decir, qué elementos gramaticales, qué gramática tiene el Nasayuhue. Partimos del hecho de que realmente la gramática está en nosotros, la gramática que nosotros queremos, o la que queremos reflexionar, la que queremos analizar, está en nosotros, está en nuestra mente. Es nuestra mente, vamos a decir, la que nos da unas pautas de cómo ordenar las frases, de cómo colocar las palabras, qué tipos de palabras, etcétera. Hicimos una serie de reflexiones y lo vimos claramente que es así, y luego pues eso lo llevamos a la aplicación del Nasayuhue. ¿Cuáles son esos elementos gramaticales que son los fundamentales, vamos a decir, en el Nasayuhue? Sobre la valoración de la capacitación, pues yo diría que al menos los capacitadores, es decir, que fueron los dinamizadores del hilo de Nasayuhue, los aputsunas, a mí me tocó algunas de estas cuestiones, pues bueno, pues que estuvieron
muy bien en su quehacer, ¿no? Que al mismo tiempo pues también tuvieron una valoración positiva por parte de las personas que acudieron a la capacitación, ¿no? Mi valoración de las personas que acudieron a la capacitación también fue muy positiva. Yo vi cómo realmente la fluidez en el uso del Nasayú es muy grande. Ellos mantenían la oralidad de una forma, yo diría, muy potente, con mucha fuerza y muy vital, ¿no? Entonces yo creo que no les costó en absoluto seguir los ejercicios que hicimos y las reflexiones que hicimos. Ahora lo que hay que hacer es seguir con esta formación, con esta capacitación, para realmente reforzar a estas personas que vinieron a la capacitación, para que puedan ser unos futuros dinamizadores de los grupos de alfabetización que se formen en el territorio. Hau izen zan egin genuena, eta pentsatzen dut etorkizunean ere lerro honetan eremu honetan lanean jarraituko dugula. Nasauez, kiputxunkao. Txatxa.